Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 de Proyecto de Circuitos Eléctricos 1. El tema de nuestro proyecto es análisis del circuito de una vivienda residencial. En este caso, nuestra compañera Adriana Villar nos prestó su vivienda, que se encuentra ubicado en Guayaquil, Ecuador. El mismo que comprende alumbrado, toma corrientes, equipos de potencia, cableado, protección, tableros, acometidas y puesta a tierra. El área de su vivienda es de aproximadamente 125 metros cuadrados. Se examinará el circuito de alumbrado, el circuito de puntos especiales y de toma corrientes generales para determinar el valor correcto del cableado y del disyuntor a utilizar. Para ello, primero definimos nuestros objetivos generales y específicos. En nuestros objetivos generales tenemos que vamos a utilizar los conocimientos obtenidos en la materia de circuitos eléctricos para analizar las conexiones eléctricas de una vivienda y así determinar fallas. Los objetivos específicos, determinar el correcto disyuntor y calibre de cable para cada circuito con la ayuda de cálculos teóricos. Asimismo, vamos a comprobar los resultados teóricos con la ayuda de un simulador multisim. Cabe recalcar que esta propiedad es de solo vivienda, no es de negocio. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, una sala, una lavandería, comedor y una cocina. El servicio eléctrico es de 240 voltios. Hola, soy Adriana Alvear y hablaré de la parte de la inspección realizada en el presente proyecto, donde identificamos falencias en el circuito. En la inspección, lo primero que se hizo fue localizar los puntos de luz y las cargas conectadas al circuito eléctrico. Son las que se presentan en las siguientes tablas. En esta tabla y en la de acá estamos viendo también las potencias. Al examinar el circuito de iluminación nos dimos cuenta que está conectado en serie con una ducha eléctrica. Es decir, que comparten la misma corriente. Y todo el circuito está conectado a un disyuntor del panel de distribución, el cual es de 40 amperios y sus cables de línea y neutro son de 12 AWG. El usuario, al momento de encender todos sus puntos de luz y su ducha, se queda sin energía. Con los conocimientos aprendidos aquí en la materia, vamos a explicar por qué está ocurriendo esto. La potencia nominal en la ducha eléctrica es de 4500 watts. Para poder simularla en multisim necesitamos encontrar la resistencia y lo hacemos con la siguiente fórmula, que es la que estamos viendo. Es el voltaje al cuadrado dividido para la potencia. Entonces la resistencia de la ducha es de 3.2 ohmios. Ahora ya podemos simular el circuito mixto entre la ducha eléctrica y los 13 puntos de luz, quedando la simulación de la siguiente manera. Y también se calcula teóricamente, por supuesto. En los cálculos teóricos, como son 13 puntos de luz cada uno, con una potencia de 100 watts, nos quedaría una potencia de 1300 watts, que al sumarla con la potencia de la ducha nos queda una potencia activa de 5800 watts. Como la carga es resistiva pura, se trabaja con las siguientes ecuaciones. Lo que estamos viendo en pantalla, una vez obteniendo la corriente nominal de todo el circuito, se procede a multiplicarla por 1.25 para saber qué disyuntos o breakers se debería de utilizar. Se puede observar que al medir la corriente del interruptor S1, que simularía el breaker de 40 amperios, su valor es de 48.3 amperios. Es decir, que cuando el usuario tiene todos los focos encendidos y también alguien se está duchando, se necesitaría una corriente mayor a la de que el disyuntor permite paso de corriente, por lo que el breaker se alza, provocando un circuito abierto. Pero cambiar de disyuntor por uno de mayor capacidad no es lo correcto en este caso, porque al pasar mayor corriente se pondría en riesgo el circuito de iluminación, provocando que se quemen algunos focos. Además, investigó en las normas NEC del National Code Electrical que el circuito de iluminación debe ser un circuito independiente, al cual no debe estar conectado otra carga. En la siguiente parte se calculará el número indicado de circuitos de iluminación, el cable, el breaker adecuado para el mismo. Otro punto
que identificamos en la parte de la inspección es que la otra ducha eléctrica sí tiene su circuito independiente, pero faltaría aún comprobar si el breaker y el cable es el indicado, además de que se le debe añadir un cable a tierra para protección contra descargas. También nos dimos cuenta que al apagar los focos del dormitorio existe un parpadeo, una pequeña luz, y esto se debe a que el interruptor del foco no está conectado a la línea de fase, sino a la línea de neutro. También vimos que no hay interruptores para sala, cocina, lavandería, o sea, no están por separado, y que no hay puesto a tierra en el tablero de distribución. Bien, eso es todo lo que identificamos en la parte de inspección. Prosiguiendo con los cálculos realizados y la necesidad de conocer el valor correcto de los disyuntores y cableado de nuestras instalaciones, hicieron que nosotros lo obtengamos por medio de una serie de cálculos y obtención de valores mediante tablas del mercado. Para ello, según las normas NEC y la forma de nuestro circuito original, hacen que sea necesario corregir y sustituir, si ese es el caso, de disyuntores y cableado de nuestro circuito, los cuales se encuentran separados mediante el circuito de iluminación, el circuito de pequeños artefactos, el circuito de ducha eléctrica, el circuito de lavaplatos, el circuito de cocina, el circuito de aire acondicionado y el circuito de secadora. En primer lugar, es prioridad obtener el valor del disyuntor principal, el cual es el encargado de proteger toda la casa con sus artefactos. Este disyuntor se obtiene mediante el valor de la potencia total de todos los circuitos de la casa, el cual, como podemos ver en nuestra tabla en la parte inferior, esta potencia es de 30.825 watts. De este valor nosotros tomamos en cuenta los primeros 10.000 watts y el restante simplemente lo tomamos en cuenta el 40%. Esta potencia nos da un subtotal de 18.330 watts. A este valor nosotros le añadimos el valor de la potencia del aire acondicionado, lo cual nos entrega un valor de potencia total de 20.630 watts. Este valor nosotros lo consideramos como el valor de la potencia de la corriente principal. Y con este valor, nosotros sabiendo que esta corriente tiene una alimentación de 240 voltios, entonces nos da una corriente de fase principal de 93,43 amperios. Para nosotros obtener el valor del disyuntor correspondiente, nosotros debemos multiplicar este valor de 93,43 amperios por un valor de seguridad, el cual según las normas NEC es de 1,25. Esto nos entrega una corriente de 116,8 amperios. Como en el sector comercial nosotros no encontramos ningún disyuntor con este tipo de valor, el disyuntor más cercano sería el de 120 amperios y ese sí lo encontramos en el mercado. Para los circuitos anteriormente mencionados seguimos un proceso en el cual se obtiene la corriente nominal por medio de las potencias según la tabla anteriormente mostrada. Luego este valor de corriente nominal se multiplica por el valor de seguridad de 1,25 según las normas NEC y por último encontramos el valor del disyuntor correspondiente en el mercado. Y sus conductores en cambio vienen preseleccionados mediante una tabla dependiendo del material seleccionado y la corriente que cruzará por este. El proceso de los circuitos especiales, los cuales son el circuito de la ducha eléctrica, el circuito de la secadora, el circuito de la cocina y el circuito del aire acondicionado, es el mismo, a excepción del circuito del aire acondicionado, la cocina y la secadora, donde la alimentación no es de 110 voltios sino de 240. Aunque en estos nuestros cálculos nos dan valores de disyuntores menores a 30 amperios según las normas NEC, estos circuitos necesitan disyuntores de mínimo 30 amperios y un conductor mínimo de número 10 de AWG. Bien, como siguiente punto tenemos la sección de la planilla. En esta parte podemos notar y decir de forma resumida los diversos tipos de materiales usados respecto a su consumo por dichas áreas establecidas.
Como podemos notar, en esta planilla presentamos diversas áreas, ¿no? Como es la cocina, dormitorios, comedores, etc. Para empezar tenemos un panel que presenta dos fases. Presenta un neutro y una tierra. ¿Cuáles son estas dos fases? Cada fase mantiene 110 voltios, 120 voltios. Al utilizar yo estas dos fases, estoy teniendo un voltaje de 240, 220, ideal para un aire acondicionado. ¿Cómo están estas fases? O sea, ¿cómo está en el gabinete, en la caja distribuidora? Son unas especies, o sea, ¿cómo está fabricado? ¿No? Existen unas platinas que están en forma de L o tipo E, más o menos así. Y hay otra platina que viene así del lado de acá. De modo que yo, para obtener esos 220 voltios, digamos que para un aire acondicionado, yo voy a requerir de un breque de 2 polos. Aquí tengo un breque de 2 polos. Este breque va a ser insertado en el gabinete de esta forma. ¿Y cómo yo voy a obtener los 220 voltios? Tomando de la platina que viene así y de la platina que viene así. Ahí estoy tomando las dos fases. De esta forma yo puedo alimentar a mi aire acondicionado a dicha área que requiera de 220 voltios. Bien, aquí en la parte de la planilla podemos notar que en la sección de las cocinas vamos a tener un consumo de 600 vatios y aquí vamos a utilizar un breque de 15 amperios y un breque que es un breque de un polo. ¿Cuál va a ser el calibre del cable que vamos a utilizar? El calibre va a ser número 14. En este caso, esta área se va a alimentar con 120 voltios. ¿Y cuál es el breque de un polo? Pues sería prácticamente un solo breque de aquí. Bueno, este de aquí está unido, viene unido este de aquí. Pero aquí tengo una muestra de un breque de un polo, que es este de aquí. Este es de un polo. Existen también breques que lo podemos poner sobrepuesto de esta forma. También este breque es de riel, podemos conectarlo como querramos. Y bien, en la siguiente área tenemos la parte de dormitorios. Vamos a tener un consumo de 700 vatios. Vamos a utilizar también un breque de 15 amperios a un polo, porque también funciona a 120 voltios. Y el mismo calibre como el mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los puntos especiales en esta parte de la planilla? Pues son aquellos que presentan la necesidad de utilizar las dos fases. En este caso vamos a requerir de 240 voltios en el área de la cocina, en el área de la sala, porque presentamos aires acondicionados. Y asimismo podemos notar un alto consumo de estos equipos. Por eso también utilizamos un breque de 2 polos, asimismo porque utilizamos dos fases. Y estos breques de 2 polos son a 30 amperios. Pero ¿por qué utilizamos breques de más amperaje en la parte de la ducha eléctrica? Porque la verdad que las duchas eléctricas son los mayores consumidores. Y a decir verdad, estamos utilizando un breque de 1 polo. Aunque actualmente ya existen duchas de 220, que sería lo mejor en este caso, o sea, cambiar. Sería un punto muy bueno el hecho de que cambiemos la ducha a 220. Y para esta sección estamos utilizando 2 cables calibre número 8, ideal para la ducha eléctrica. Y esos son los puntos más importantes que puedo mencionar en esta planilla. Bien, como conclusiones yo puedo decirles 2 de las 4 que hemos mencionado, las cuales para mí son las más importantes. Como conclusión yo puedo decir que se analizó y se calculó el correcto calibre de cable y disyuntor es el breaker, para la acometida principal y para cada uno de los dispositivos conectados. Como siguiente conclusión también podemos decir que gracias a la simulación que se realizó, se logró identificar ciertos errores en las conexiones en las instalaciones eléctricas de esta vivienda. Gracias.